Hola, ¿cómo están? Bueno, les quería mandar este otro video para contarles un poco lo que necesitamos a la hora de hacer una permanente. En el video anterior les conté un poco cómo es todo este tema de hacer permanentes en cuanto al lugar físico, ¿sí? Que son trabajos que hay que dedicarles un tiempo específico, tenés que estar encima del trabajo, porque hay que respetar muy bien los tiempos de los líquidos. Así que bueno, lo que les quería agregar era básicamente todo lo que se necesita a la hora de hacer una permanente, ¿sí? Eh, y explicarle un poco los productos que existen de permanentación. En primer lugar, lo que necesitamos es preparar bien a la clienta, ¿sí? ¿Por qué? Porque como trabajamos con líquidos, lo más probable es que muchas veces ese líquido se chorrea y para no estropearle las prendas a la clienta. Aparte es un líquido que tiene normalmente un olor bastante feo y bueno, está bueno cubrirla bien a la clienta, o sea que lo que necesitamos al principio es capas, ¿sí? Y toallas. Y en lo posible yo trato de ponerle a veces hasta una o dos capas, ¿sí? Bien, ¿para qué? Para que si por error se me llega a pasar por el lado del cuello, bueno, tenga más protección. Entonces, en primer lugar necesitamos capas y toallas. Bien, después lo que vamos a necesitar es un peine de cola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que, después de haber lavado el cabello, yo después les voy a mandar los pasos de la permanente. Pero después de haber lavado el cabello, lo que tengo que hacer es ir dividiendo muy prolijo con un peine de cola para poder ir poniendo bigudíes, boomerang, flexible, lo que yo haya elegido. Así que entonces, en tercer lugar, un peine de cola. Después, en cuarto lugar, en general tengo que tener bigudíes, boomerang o flexibles. Bigudíes son los que traen la gomita. Yo no tengo lamentablemente para mostrarles, pero sí les voy a estar, ya les mandé algunas fotos y les voy a estar mandando otras más. Bigudíes son los redonditos que traen la gomita. Esos se utilizan para pelo no muy largo, un pelo corto. Los boomerang y los flexibles son los que se usan para pelo largo y son los boomerang son los que se enrollan y se meten el piquito, y los flexibles se enrollan y se doblan porque adentro tienen alambre. Bien, de esos necesito tener una cantidad importante de cada uno, porque cuando yo voy a hacer una permanente depende de la cantidad de pelo que la clienta tenga y de a cuánto yo vaya a envolver cada uno, y me puede llegar a llevar una cabeza entre 80 y 100, ¿sí? Quizá los bigudíes no, los bigudíes por ahí entre 40 y 60 armo una cabeza, pero los otros llevan bastante. Bueno, después lo que necesitamos son papelitos de permanente, son unas cajitas que vienen con unos papelitos blancos, y esos papelitos lo que hacen es proteger la punta del pelo, ¿sí? Básicamente es eso. Bueno, después de eso se necesita un vaporizador o esponja. El vaporizador es el vaporizador común, y las esponjitas yo ya les mandé una foto donde Jacqueline me preguntó para qué era esa esponja. Y bueno, básicamente siempre se trabajaba con esponja. Para poner el líquido se pone la esponja, se aprieta, produce como una espuma, y eso lo íbamos poniendo en el pelo. Yo lo trabajo con vaporizador, me parece más directo y mejor. Entonces pongo el líquido que elijo dentro del vaporizador y voy vaporizando cada bigudí o boomerang específicamente. Bien, eso es todo lo que necesitamos como para, digamos, como lo que tenemos que tener para poder hacer el trabajo. Bien, después, obvio, necesitamos tener un secador de mano que tenga un difusor para secar los rulos. También necesitamos un producto de terminación que podría ser un mousse, un spray a la hora de secar la permanente. Bien, básicamente los líquidos de permanente hay dos distintos. Quiero decirles que no han
digamos, en lo que es la permanentación, no se ha avanzado tanto como se ha avanzado en las tinturas. Así que en la permanentación están los líquidos de siempre, que son los tradicionales, y después hay unas permanentes que se llaman permanentes inteligentes. Pero vamos a hablar un poco de los líquidos tradicionales, ¿sí? Normalmente esos líquidos, cada empresa produce los líquidos y el neutralizante. Bien, hay muchas marcas, la mayoría de las marcas producen estos líquidos de permanente que vienen junto con el neutralizante. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, hay marcas que hacen 2 fuerzas, hay 3 fuerzas y hay hasta 4 fuerzas. Bien, entonces, ¿en qué varían esas fuerzas? Bien, vamos a hablar como si tuviéramos 3 fuerzas, que es lo normal. Ellos le ponen números, letras. Eso en sí se basa después de conocer el producto con el que yo voy a trabajar. Pero normalmente viene un líquido que es para cabellos muy sensibilizados, ¿sí? Que son esos cabellos que son muy finitos, que en algunos casos tienen coloración hecha, ¿sí? Esos pelos que voy a tratar con un producto químico que es muy fuerte, pero que noto que son pelos sensibilizados. Entonces, tengo que utilizar ese líquido, el líquido para cabellos sensibilizados. Después vienen otros que son para cabellos normales. ¿Quiénes entran dentro de estos cabellos normales? Entran la mayoría de los pelos, ¿sí? Que pueden estar virgen, pueden estar teñidos, que son pelos que no son muy finos, son pelos que uno los ve y están bien, ¿sí? Dentro de acá también puede entrar todo aquel cabello que tenga por ahí un reflejo hecho. Bien, tengan en cuenta que es importante no hacer por ahí a veces o hacer un muy buen diagnóstico a la hora de hacer una permanente en cabellos que tengan mechas decoloradas y que estén muy decoloradas. ¿Por qué? Porque el pelo ya estuvo tratado con la decoloración. Si tuvo una decoloración muy profunda, al momento en que yo vaya a agregar el líquido permanente arriba de esa mecha y el líquido permanente es fuerte, es muy probable que esa mecha se me pueda quemar un poco. Así que tienen que tener en cuenta eso a la hora de hacer una permanente. Y por último, el líquido número 3, o la letra que la empresa quiera ponerle, es para cabellos resistentes y duros. ¿A qué le llaman ellos cabellos resistentes y duros? Bueno, generalmente pelos que están sin teñir, pelos que son vírgenes, o que están teñidos pero que son muy gordos, muy gruesos, y los pelos canosos, que son mucho más duros. Bien, esos son los 3 productos que en algunas marcas vienen distribuidos en 4 fuerzas, ¿sí? Ustedes no se tienen que hacer problema con eso porque en cada botellita, con cada fuerza, les va a decir un número y les va a especificar para qué tipo de cabello sirve ese líquido. Lo importante es que a la elección de ese líquido yo haya hecho un buen diagnóstico del pelo, ¿sí? Yo no puedo tratar todos los pelos con el mismo líquido. Y no, ¿por qué? Porque si agarro un cabello muy sensibilizado y le llego a poner el líquido número 3, que es para cabellos resistentes, me lo va a hacer bolsa. ¿Bien? ¿Se pueden mezclar estos líquidos entre sí? Sí, se pueden mezclar. Yo no le encuentro tanto el sentido, pero tengo entendido y lo he visto en profesionales amigos que han mezclado los líquidos y no pasa nada. Por ahí sabían mezclar el más suave con un poquito del normal, pero bueno, lo importante es que se puede mezclar. Yo no lo aconsejo tanto. Después de ese líquido viene otro líquido aparte, que normalmente vienen las botellitas de las fuerzas con una cantidad y después viene una botella mucho más grande que se llama neutralizante. ¿Para qué se usa el neutralizante? Bueno, porque después de que yo coloco el líquido permanente, la permanente toma, yo tengo que fijar eso que hice. Estos líquidos lo que hacen es entran, ¿sí?, al pelo, quiebran los puentes de azufre y generan el rulo. ¿Por qué? Porque yo lo envolví en forma redonda. ¿Estamos? Entonces, una vez que eso ya está, lo que tengo que hacer es
neutralizar ese movimiento que yo logré. Y se produce con este líquido que tengo que poner en otro vaporizador distinto. Lo ideal es no mezclarlo con el anterior. Ese neutralizante se deja primero unos 10 minutos, después se sacan los bigudíes boomerang flexible y se dejan otros 5 minutos. Esas son las cosas que necesitamos. Ahora, después salieron otras permanentes que no son las que usamos nosotros en la escuela, que se llaman permanentes inteligentes. ¿Cómo funciona esto? Funciona con fuerzas igual que estas, que las que son tradicionales. Lo que pasa es que te dice, por ejemplo, el líquido número 1 para cabello sensibilizado, colocar y sacar a los 7 minutos. Bien, eso quiere decir que a los 7 minutos la permanente ya va a estar tomada. Pero hay un tema, hay que hacer un muy buen diagnóstico. Si me equivoco en el diagnóstico, me voy a equivocar en el líquido y el resultado no va a ser bueno. La verdad es que yo recomiendo siempre trabajar con los líquidos tradicionales porque me dan la posibilidad de que a los 15 minutos los controlo y después los puedo ir controlando cada 5. Pero yo creo que son mucho más seguros porque si me paso por ahí unos minutos en el tradicional no pasa nada y en el otro no, en el otro tengo consecuencias. Bien, aparte, bueno, también hay diferencia de precios, sí, y otras cosas, pero bueno, lo importante es que ustedes sepan que existen ambos líquidos. Básicamente esto es lo que necesito yo para hacer una permanente. Les voy a enviar en la semana que viene los pasos. Acá tengo armadito todo para ir enviándole los pasos y todas las formas de cómo hay que hacerlo y también del diagnóstico que tenemos que realizar antes de hacer un trabajo de estas características. Bueno, les mando un saludo grande y que tengan un buen fin de semana. Les pido por favor que vayamos consultando por medio del grupo, así nos sirve a todos. Saludos.